La ley penal decía que de 4 a 15 años de prisión tenía la persona que cultivara. Entonces una mamá podía ser llevada a prisión por cultivar cannabis para preparar el aceite para su hijo. Estamos bastante invisibilizadas en el sentido de que todos ven a quien va en la silla, no quien empuja la silla de rueda. No solo conocía la planta, sino que conocía los antiepilépticos. Sabía que no podía dañarlo a ese nivel. Es un desafío muy importante para los propios médicos, porque hoy también tienen que habilitarte el uso de un aceite que capaz que no conocen tampoco. El gran desafío de cualquier medicamento ahora es que sea accesible a la comunidad. Si no, ningún medicamento es bueno, ¿no? También nosotros tenemos que asegurar como Estado que el que necesita pueda acceder de otra manera que no sea el autocultivo. El aceite y la marihuana nos viene a rescatar. Lo mejor nos puede pasar a los médicos que empiece el paradigma médico, pero que al paciente le vaya mejor. Vamos a dedicar el capítulo de SIC de hoy a una planta que tiene muchos usos industriales y medicinales. Una planta que la humanidad utilizó durante miles de años, pero que en los últimos 100 años fue prohibida y perseguida legalmente. Hablamos de la planta de cannabis y su uso medicinal, que gracias a la movilización social hoy cuenta con una reglamentación, una base para su investigación, industrialización y el uso medicinal. Vamos a conocer un poco más sobre esta planta en el que la voluntad y la ciencia se unen para desarmar prejuicios. A la mayoría de nosotras se nos dijo que no había más nada para hacer, que no había solución para las patologías que padecen la mayoría de nuestros hijos. Y eso es bastante duro porque uno no entiende cómo con tantos años de avance de la ciencia y demás todavía no haya respuestas para un montón de cosas. Y lo que nos dicen, por lo general, como las patologías que padecen nuestros hijos son raras o de origen raro o afectan a una población muy reducida, no hay investigación. A nadie le interesa investigar sobre eso. Entonces, el aceite y la marihuana nos viene a rescatar, ¿no?, de esta situación. El tema de cannabis, como estaba prohibido, la ciencia abandonó este espacio. La academia, los profesionales de la salud. Y fue la comunidad la que se fue recuperando estos saberes que estaban alojados en lugares de la comunidad. La historia del cannabis acompaña casi desde los inicios a la humanidad. Y la prohibición tiene un siglo. Para nosotros es eterna porque somos mortales, pero es poco en la historia. Entonces se comenzó a recuperar esta legalidad del cannabis, que se piensa que fue prohibido porque competía el cáñamo. Siempre hablamos de la misma planta, ¿no? Hablamos de la planta de marihuana. Pero el cáñamo se usaba para la industria, se usaba para los autos, para construir ropa. Y esto competía mucho con la industria del plástico que recién aparecía a principios del siglo pasado. Entonces, aprovechando la volada, que tiene un componente psicoactivo, se lo prohibió. El cannabis requiere que cada uno vea con qué perspectiva estamos mirando la sustancia.
Una cosa es mirarla con perspectiva de seguridad, una cosa es mirarla con perspectiva de salud. En Argentina hoy conviven legislación penal y legislación medicinal y ahora la industrial. Cada uno de esos sectores tiene una mirada diferente en la herramienta. El cannabis en este momento tiene evidencia absoluta y clara, por eso fue aprobado por organismos reguladores y en nuestro país también, para algunas patologías. Como yo hago neurociencias y mi especialidad dentro de la neurociencia es fundamentalmente epilepsia, nosotros estamos usando en aquellos pacientes que no responden a la medicación convencional o que no son candidatos a cirugía. A los chicos, por ejemplo, con autismo les permite concentrarse. Ellos que están siempre como muy absorbidos por un único pensamiento y repetitivo, el cannabis les permite, funciona como un refrigerante, como bajar, concentrarse. En otras líneas que se viene trabajando hace mucho son pacientes que tienen dolencias como cáncer, por ejemplo, entonces aparece como un elemento importante para reducir el dolor o para los efectos nocivos o adversos de las drogas que se usan para el cáncer. Y también en neurología se está usando con buenos resultados para dolores, por ejemplo, neuropáticos crónicos. Y bueno, tiene una lista enorme de patologías que se están investigando. Cuento esto porque creo que hay una investigación potencial sumamente amplia para el uso del cannabis en la salud. ¿Puede un paciente morirse por sobredosis de cannabis? No, eso se llama dosis letal en medicina. No tiene dosis letal porque no tiene los receptores en lugares específicos que son el lugar donde están los centros respiratorios, que son los que habitualmente uno vio esta epidemia de muerte por morfina en Estados Unidos por derivados de los opioides, que básicamente tiene que ver con esa depresión respiratoria. Cannabis no tiene esos receptores, entonces eso le da ventaja en cuanto a los efectos adversos. En el mundo entero se utiliza, en muchos países, se produce hace muchos años. Creo que es una oportunidad. Creo que también lo vio la Argentina, que es una oportunidad, por eso tenemos estas leyes que hoy nos permiten trabajar con esta especie. Tenemos organismos del Estado acompañando el desarrollo y también hay mucho empuje del sector cooperativo, pymes y empresas que están apostando a la producción a otra escala. En 2006 nació mi nene que nació con epilepsia. Tenía incluso convulsiones en mi panza, así que venía como con esa patología. Y tomó tantísima medicación que le hacía mal, que toda la medicación tradicional que conocemos tiene efectos adversos y algunos son muy serios y cuanto más chiquita es la persona, más se notan, ¿no? Como él era un recién nacido y tomaba antiepilépticos que le generaban otras cosas y entonces había que tomar otros recaudos para que eso no le hiciera tan mal. Fueron muchos años de estar siempre corriendo detrás de un objetivo al que no llegaba nunca. Cuando supe que el cannabis se usaba para esto, no tuve miedo, porque yo la conocía, la planta. No solo conocía la planta, sino que conocía los antiepilépticos y sabía que no podía dañarlo a ese nivel, ¿no? De que le salgan llagas, que se le caiga el pelo, que pierda la sensibilidad, todas cosas que le pasaban con la medicación alopática, yo sabía que con la marihuana no le iban a pasar. Así que no solo no tuve miedo, sino que tuve muchas ganas. Fue como, bueno, a ver qué hay que hacer. Y en 2014 le di, en un contexto medio desesperado porque me había quedado sin medicación para el nene, no sé qué, él tenía 7, 8 años. Hasta ahí nunca había tomado. No, hasta ahí nunca. Dije, bueno, llegó el día, no tengo la medicación, el nene va a tener convulsiones, es hoy. Ese mismo día probé y pasó lo que pasó. No solamente no tuvo convulsiones, sino que además
fue como si se hubiera despertado de un letargo, ¿viste? Como él era un nene con autismo, muy ensimismado y que no prestaba atención a lo que pasaba a su alrededor. Y de repente estuvo conectado con todo. Y ahí fue como, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo esto? Lo que más me molestó fue que tenía 8 años. Dijiste, ¿por qué no antes? Sí. Y automáticamente pensé en las madres que tendrían un chico más chico, cómo llegar a ellas, cómo ahorrarles ese tiempo que yo sentía que me había perdido. En marzo de 2017, el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.350 del uso medicinal del cannabis y sus derivados. En aquella primera implementación se limitó el marco legal a regular la epilepsia refractaria y la investigación científica, pero un decreto del 2020 amplió las posibilidades de su uso. La fuerza que hizo realidad este reconocimiento estuvo encarnada en cultivadores, científicos, investigadores, usuarios y familiares que tocaron todas las puertas posibles para lograrlo. Claramente una conquista colectiva que le dio marco legal a la posibilidad del autocultivo del cannabis medicinal, cambiándole así la vida a muchísimas personas. Lo que me motivó a impulsar una ley de cannabis en el Congreso fue cuando vinieron las madres al Congreso a pedir que necesitaban una ley para dejar de ser criminalizadas por el uso medicinal del cannabis. Ellas contaban que trataban a sus hijos para diferentes patologías, preparaban un aceite con extractos de la planta y que esto era considerado un delito para la ley penal. Entonces, concretamente pedían eso, ¿no? Que despenalizáramos el uso medicinal. Cuando yo comenté que me iba a interiorizar en el tema y comprometer con el tema, me dijeron, pero ¿qué van a pensar de vos? Esto es drogas. Y bueno, y se pensaba así con muchos prejuicios. Y a mí me pareció que verlas a las mamás llorando y pidiendo por favor que el Congreso accionara y sancionara la ley, dije, pero claro, nosotros estamos en falta si no lo hacemos, porque estamos exponiéndola a las madres a situaciones horribles de que venga la policía a la casa, les allane, ellas estar con el nene convulsionando y tener que ir a la policía a declarar, porque son las mujeres madres las que cuidan y se ocupan de sus hijos que tienen estas patologías. Entonces, ante tanto dolor a mí me generó impotencia y necesidad de accionar. Y bueno, fue difícil porque no había proyectos con giro a salud, así que nosotros debatimos el tema ahí hasta que pudimos dictaminar después de mucho tiempo, pasaron meses hasta que las mamás hablaron con todos los diputados, fuimos empujando el tema hasta que hubo una sesión donde se debatió un tema vinculado a la ley de drogas, se iba a modificar un pequeño artículo para incorporar los precursores químicos y ahí nosotros dijimos, no se puede modificar la ley de drogas si no se incorpora esta salvedad en el artículo 5, que es que quienes usen para fines medicinales el cannabis esté despenalizado. No podemos exponer a las madres de esta manera o que sean consideradas por la ley penal narcotraficantes. Pues pensá que la ley penal decía que de 4 a 15 años de prisión tenía la persona que cultivara. Entonces una mamá podía ser llevada a prisión por cultivar cannabis para preparar el aceite para su hijo. ¿Cuáles son las cosas que habilitó esta ley? ¿Cómo la podrías explicar? Si te referís a la ley del 2017, que es de cannabis de uso medicinal, permitió en el primer momento, con el primer decreto reglamentario, iniciar investigaciones médicas y científicas, que no estaba habilitado porque bueno, el cannabis es considerado un estupefaciente en la legislación argentina. Fue una ley votada por unanimidad, sabiendo que no era suficiente, sabiendo que tenía muchas limitaciones, pero también sabiendo que a veces lo ideal es enemigo de lo posible y que era lo que en ese momento podíamos llegar a sancionar. Lo peor que nos podía pasar era que no existiera ley de cannabis. Así que ese fue el primer paso. Cuando salió la ley, que logramos sacarla y que logramos generar como una especie de consenso social, de que bueno, la gente dejó de mirar a la planta con tanto estigma, cuando eso cambió fue un problemón, porque el Estado no estaba para responder a esa demanda. O sea, ellos sacaron una ley de una manera muy demagógica, como, bueno, quieren una ley de cannabis, listo, vamos a darle la ley de investigación.
pero no generaron acceso al cannabis medicinal, acceso a información, acceso a esta terapia o a formación de los médicos, no generaron nada. Entonces nosotras nos quedamos como disfrazadas de Estado dando respuesta a toda esa demanda, que era un montón. Y el siguiente paso fue la ley 27669, que es la siguiente, la que regula todo lo que es, crea una agencia para regular el desarrollo industrial, tanto del cannabis medicinal como del cáñamo industrial. ¿Qué injerencia tuvo Mamá Cultiva con esta ley? Si fueron sorprendidas y qué pensás que le falta a esta ley. De la ley me hago cargo total. Ahora, de la reglamentación que salió en 2020, yo creo que Ginés venía con el chip, porque cuando nosotras nos reunimos con él en marzo del 2020, 3 días o 4 antes de que empiecen las noticias sobre la pandemia, él sabía un montón. Hizo una reunión como si fuera un plenario con gente del CONICET, con investigadores de las universidades, con las organizaciones de la sociedad civil, con médicos, con, no sé, gente de ANMAT, de ANLAB. Armó una reunión con todo el mundo, todos le llevamos insumos, igual nosotros durante esos 4 años que existió la ley, pero no la reglamentación ni la implementación, empezamos a trabajar juntos. Ya teníamos todos una idea bastante cerrada de cuál era la reglamentación que queríamos, le compartimos todo lo que sabíamos y no pensamos para nada que durante la pandemia, con todo el trabajo que había, se iba a sentar a escribir la reglamentación, pero así lo hicieron. Fue maravilloso porque era el momento. La gente en ese momento tenía tiempo para cultivar, tenía tiempo para hacer cursos, tenían tiempo, entonces estuvo buenísimo. Posibilitó el autocultivo de aquellas familias que decidían autocultivar y obtener su propia medicación para el tratamiento de distintas patologías. O sea, entonces abrió nuevas posibilidades de investigar, de desarrollar productos y también de acceso a salud para algunas patologías que no tenían respuesta en la medicina tradicional o en los medicamentos que estaban disponibles, ¿no? Yo tenía la certeza y la convicción que necesitábamos una regulación integral, porque al ser el cannabis una sustancia controlada, es necesario autorización para cultivar, para elaborar, para hacer todas las acciones, ¿no?, con esto, y que el Estado dé autorización, porque es la manera de despenalizar. Y bueno, logramos mejoras en esa ley que llegó al recinto, y que se creara un registro de usuarios que estén inscritos y tuvieran certificado para poder cultivar. Eso es lo que hoy existe, que se llama ReproCan. ¿Cómo podrías explicar la inscripción al ReproCan para que sea entendible para todo público? Bueno, básicamente lo que necesita es que lo que exige el Ministerio de Salud es que haya un médico que lo indique. Y que de alguna forma la indicación es una declaración jurada y que haya un consentimiento informado. ¿Qué significa? Las herramientas que tienen todavía poca solidez en cuanto a seguridad y eficacia deben ser bien explicadas por el médico y bien entendidas por el paciente. Entonces, aquí a nosotros, al Ministerio de Salud, nos llega la identidad autenticada del paciente y el domicilio. Nos llega un documento generado por el médico donde lo indica y que le explicó bien al paciente, y cuando ese circuito se cierra, nosotros tenemos unos revisores que evalúan que esté el circuito completo y generamos una autorización que le va a durar por 3 años, que él va a poder cultivar hasta 9 plantas florecidas en su domicilio y que va a poder transportar hasta 40 gramos de flores secas o 6 frasquitos de cannabis. La ley de cannabis medicinal es una ley de investigación. Lo que hizo el ReproCan, que es la reglamentación de la ley, fue ensanchar mucho la ley de cannabis medicinal. La verdad es que la estiró un montón, pero es una reglamentación, no es una ley. Entonces, en cualquier momento no la tenemos más. A mí eso me da un poco de pánico, la verdad. Lo que está muy bien es la ley de producción que se sancionó ahora con el gobierno de Alberto y que tiene también esta mirada que vos decís, ¿no? Que hace mucho hincapié en quienes creamos el camino para que hoy esté pasando lo que está pasando, para que venga la industria, y que reconoce los saberes de las organizaciones, las cooperativas, los pequeños productores, los emprendimientos de los cultivadores que nosotras sabemos hace años que están cultivando y que tienen una expertise que va a costar que llegue a las grandes corporaciones. Creo que un desafío que tenemos acá en la Argentina es lograr que el cannabis, que ya salió a una disposición de ANMAT, ahora hay que implementarla, sea reconocido, estoy hablando de cannabis y salud, ¿no?, como un recurso
medicamento, o sea, que es un medicamento no farmacéutico. Entonces esto habilitaría que con controles de calidad, asegurando la calidad como hacemos acá, como se hace en otras partes del país, sea reconocido así. Si es reconocido así, quiere decir que o el Estado, si no tenés obra social, o tu obra social, te cubren este medicamento. Porque el gran desafío de cualquier medicamento ahora es que sea accesible a la comunidad. La planta cannabis sativa contiene compuestos activos con múltiples usos medicinales. Según datos del ReproCan, quienes usan el cannabis medicinal son personas con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis, el Parkinson o el Alzheimer, o con padecimientos como artritis o artrosis y dolor crónico. Los beneficios del cannabis medicinal también están comprobados para el tratamiento de epilepsia refractaria, autismo y problemáticas de la ansiedad o insomnio. Con tantas posibilidades terapéuticas en investigación, es de esperar que sus aplicaciones se multipliquen. ¿Por qué empezaste a investigar en temas de cannabis medicinal? Bueno, mi hermana empieza con convulsiones refractarias y que la vinculaba claramente a que cuando no descansaba, cuando no dormía. Entonces, su esposo, que también es médico, en un momento me planteó, mira, posiblemente si mejoramos el sueño de Mariela, esto se va a repetir con menos frecuencia. Y era llamativo porque no teníamos la herramienta canábica estandarizada. Tuve que pedirle a un cultivador de Mar del Plata que me mandara un frasco de aceite y comenzamos a, de alguna forma, impactar en el sueño de Mariela y Mariela comenzó a mejorar su sintomatología. Esto era, bueno, un ensayo-error continuo, con los riesgos que eso significa, pero también convencido de que lo que decían las madres en estos movimientos que luchaban por el cultivo para sus hijos, de alguna forma era un gran aprendizaje. Simplemente había que sacar el estigma, había que sacar la prohibición y preguntarnos si esa herramienta era efectiva o no en el contexto de un síntoma. Y mi hermana demostró claramente su mejoría, entonces un poco lo que yo transmití a la sociedad científica es que había que comprometerse con la herramienta y no mirarla con la perspectiva de seguridad, sino simplemente mirarla cuánto nos podía aportar en el manejo de un síntoma como era la epilepsia, como era el dolor, como era el sueño. ¿Cuáles son esa gama de enfermedades en las cuales ya estás viendo un impacto positivo del uso de cannabis medicinal? Argentina comenzó por esto de lucha de las madres en la epilepsia refractaria, pero claramente el dolor crónico, y uno tiene que entender que el dolor crónico atraviesa todas las enfermedades. 1 de cada 4 habitantes del mundo tiene dolor crónico. Y son dolores distintos, digamos. Totalmente. El dolor de un parkinsoniano, del dolor de una enfermedad neurológica, el dolor oncológico de alguien que está transitando el cáncer, o sea, son todas situaciones a impactar sintomáticamente. Después, enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos de ansiedad, angustia, trastornos del sueño. Son muchas las enfermedades, son muchos los síntomas, digamos, que de alguna forma impactan en calidad de vida, y el cannabis debería uno mirarlo desde ese lugar. ¿Cuánto impacta en calidad de vida? El cannabis, con toda la variabilidad en cuanto a las diversas plantas y especies que tiene, hay que encontrar el punto justo de qué tipo de síntoma quiero impactar, con qué variedad, qué tipo de terpenos, de fitocannabinoides, o sea, hay mucha variabilidad. Lo que podría ser una contra, porque uno está acostumbrado como médico a usar sustancias purificadas para demostrar el efecto, aquí uno ve que la gama de síntomas que tiene el paciente tiene muchos síntomas, entonces esa gran variabilidad juega a favor del paciente. Generalmente el cannabis nos ayuda en un paciente, por ejemplo, oncológico, a bajar la dosis de opioides y tener menos efectos adversos. Ahora, querer cambiar uno por otro sería un error. Eso mismo lo pasa con antineurítico, con antiepiléptico. El cannabis es una muy buena herramienta cuando uno logra complementarla adecuadamente y le encuentra la oportunidad del síntoma. Yo la considero una herramienta superadora en cuanto al impacto en calidad de vida, sin tener que discutir las tradicionales. Las tradicionales siguen haciendo su efecto como siempre. Sí. Es decir, la única manera, o la manera más eficaz en la que actúa el cannabis es a través de las gotas de aceite, ¿no? Depende de la escena precisa. Yo creo que las cremas, las gotas o la forma inhalada, esto hace que uno tenga que personalizar. Hay pacientes que le va bien inhalar antes de acostarse y usan gotas durante el día. Hay adultos mayores que usan cremas locales, aunque tenga bajo potencia. Hoy está muy de moda que la abuela se haga un té de cannabis, o sea, pone el cogollo en el té, lo tapa y se toma un té a la mañana y un té a la noche para sus dolores articulares. O sea que hay muchas formas de entrega. La más efectiva va a depender de qué síntomas se quiera abordar. No hay un prospecto claro, digamos. No viene
diciendo estas contraindicaciones, esto es lo que hay que hacer, esta es la dosis. Totalmente, eso pone en crisis al paradigma médico, pero yo digo, lo mejor nos puede pasar a los médicos que entre en crisis el paradigma médico, pero que al paciente le vaya mejor. Cannabis nos pone en ese escenario. Y la ONG está formada por varias personas que tienen diferentes expertise, como voluntarios y voluntarias que por ahí vienen de las ciencias sociales, que es trabajadora social, comunicadora, un diseñador, como fuimos armando, psicóloga social, fuimos armando un esquema, una comisión directiva más profesionalizada en función de dar respuesta. Hace unos años nos cambió totalmente el público y son casi todas adultas mayores. Ya no vienen tantas familias, vienen más adultas mayores y personas que cuidan a otras personas. Vengo porque mi mamá tiene Parkinson, vengo porque mi tío tiene no sé qué, y esas son en un 70% mujeres. Las que cuidamos somos nosotras. Cultivar, cultiva cualquiera. El tema es cuidar y aprender desde el cultivo a cuidar, ¿no? Entonces ahí hay una vueltita más y ahí es donde a nosotras se nos aparecen todas estas cuidadoras que también tienen su vida sesgada en función del cuidado de alguien, ¿no? El hecho de ser cuidadoras y cuidadoras en discapacidad es bastante doloroso y es un proceso que cuesta reconocerlo y hacerlo propio y darse cuenta porque estamos bastante invisibilizadas en el sentido de que todos ven a quien va en la silla, no quien empuja la silla de rueda. Entonces, en Mamá Cultiva, en el proceso de enseñanza de hacer el aceite, de hacer tu propio aceite, de cultivar y qué sé yo, vamos mechando todos estos contenidos que tienen que ver con asumirnos, ¿no?, en ese rol, brindarnos herramientas, sobre todo lo que es hacer comunidad, el laburo en red, el sostenernos entre nosotras, hablar el mismo idioma. Lo primero que surgen en los encuentros, en los dispositivos que se llaman ECO, espacios de contención y orientación, es esto, ¿no? Empezamos a hacer como comunidad, empezamos a tejer redes, lazos entre nosotras, si a una le falta una semilla, si a una le falta un esqueje, si una necesita ayuda para la primera vez que va a hacer el aceite, siempre va a haber una compañera dispuesta a estar, a brindar esa mano. Nos juntamos, cada vez que nos juntamos a hacer algún laburo en la orga o a dar algún taller o algo, siempre es una media hora de catarsis, cada una de ¡ay, me rebotaron el trámite en la prepago! Y en el trabajo no me dieron el día para ir a sacar tal turno. Bueno, un día como cuidadora es eso, caos y tener que estar como dividiéndote todo el tiempo entre ser madre, ser profesional, ser enfermera, psicóloga. Entonces es como una bipolaridad constante a la que nos someten porque no nos queda otra. O sea, si no somos productivas a nivel laboral, no tenemos con qué sostener todo lo demás. Y somos un ser humano que, digamos, estamos haciendo al mismo tiempo 7 cosas a la vez. Así me definiría. O sea, un día de mi vida es esto. O sea, hacer muchas cosas al mismo tiempo, llegar corriendo, pero llegar. Y en el camino, bueno, lo que nosotras tratamos de hacer y fuimos descubriendo es que si no nos cuidamos nosotras, no podemos sostener y cuidar todo lo demás. Entonces, hacemos como un proceso fuerte de ponderar el autocuidado, de decirnos, che, te sacaste turno con el ginecólogo, che, eso que te dolía el otro día, Luis, como entre nosotras, ¿no? Recordarnos que tenemos que estar bien para poder sostener todo lo demás.
Mi aproximación al cannabis tuvo que ver con esta motivación que surgió desde las mamás, especialmente de pacientes. Luego hice todo un recorrido. De manera primero inorgánica, armamos una red del CONICET que fue abierta a todos y a todas las investigadoras, donde realmente se convocan ahí todas y todos los que estamos interesados en la temática. Desde gente que trabaja en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en las ONG, en las distintas instituciones de la ciencia. Y desde ahí también se desprendió una empresa de base tecnológica que yo integro, que se llama Cannabis CONICET. Es una empresa pública que está constituida por el CONICET, por la Universidad Nacional Arturo Jauretche y por este hospital. Y que la idea es, bueno, empezamos a trabajar ya brindando servicios. Por ejemplo, venta de semillas, controles de calidad que hacemos en el laboratorio acá, capacitaciones, asesoramientos. En este momento, a partir del conocimiento que yo fui teniendo de mis compañeras y compañeros que integramos la RACME, la Red de Cannabis CONICET, fui descubriendo un mundo maravilloso. Maravilloso en el sentido de que hay una convicción absoluta de la construcción en red, de recuperar los saberes que existen en distintos lugares, de ser respetuosos con esos saberes y aprovechar también una experiencia argentina. Argentina es un país con una experiencia vasta en la agricultura, en cultivo. Entonces, esto también es otro elemento enriquecedor, porque hay algunas cuestiones que se pueden desplazar. Un cultivo, hay gente que sabe mucho de cultivar determinados productos, pero puede desplazar el cultivo de cáñamo. Y también tenemos una industria farmacéutica poderosa, tenemos un montón de laboratorios en universidades, en pequeñas empresas que están produciendo hoy, que también esto es interesante del cannabis, se puede hacer a pequeña escala. Entonces yo creo que Argentina se puede posicionar entre los mejores lugares del mundo porque tenemos las condiciones físicas para hacerlo, tenemos saberes en distintas áreas y además está la necesidad. Entonces creo que no solamente de satisfacción del mercado interno, sino para poder ser un país exportador, ¿no? Cada vez son más las investigaciones sobre el cannabis medicinal para su utilización en distintas patologías. Estos estudios son la clave para que las obras sociales y el sistema de salud pueda tener en cuenta al cannabis medicinal a la hora del tratamiento regulado y accesible. Al difundir los beneficios medicinales y su impacto positivo, se colabora con derribar el mundo de prejuicios sobre la planta. Despejando el miedo, impresiona saber cómo unas pocas gotas diarias pueden modificar la vida de miles de personas. ¿Qué rol ocupa el INTA en la investigación y el desarrollo del cannabis medicinal? Bueno, si bien pasaron bastantes años, vos pensás que cuando se sancionó la ley, nosotros nos enteramos ese día, que éramos parte como estructural, porque en la ley esa, el artículo 6, indicaba que el INTA y el CONICET eran los únicos autorizados a investigar y a producir cannabis. Eso a nosotros nos abrió una demanda enorme de un montón de sectores de la sociedad civil para dar respuesta a eso, ¿no? Así es que nosotros nos asociamos con un montón de actores distintos, con ONGs, con empresas, inclusive con otros organismos del Estado y con gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Ajá. Hoy estamos en una situación con muchos proyectos de investigación, son casi 30 que tiene el INTA en todo el país, con un montón de actores distintos. Muchos de esos proyectos están muy avanzados, con productos que ya se han generado, inscripción de genéticas desde el INTA, con producción de un sistema de trazabilidad, puesta a punto de técnicas. Pensá que nosotros no teníamos los conocimientos del cultivo de la especie. Nadie tiene en su CV puesto que sabe cultivar cannabis. Y en las escuelas, en la formación profesional, por ejemplo, de un ingeniero agrónomo, no está el tema, como está la producción de lino o de otras fibras. Entonces hoy tenemos estos proyectos con distintos grados de avance y desarrollo y empezando a dar los primeros frutos, digamos, de las líneas de investigación. Pero relacionado más que nada a evaluación de distintos cultivares, desarrollo de cultivares y de sistemas de producción agropecuarias. ¿Con qué financiamiento cuentan para estas investigaciones que están haciendo en los 30 lugares que estás contando, Carla? La ley, cuando se sancionó en el 2017, entre otras falencias, fue una ley que se sancionó sin presupuesto.
Por lo tanto, también las instituciones que empezábamos o que teníamos que dar respuesta para implementar la ley, no contábamos con un presupuesto definido para eso. Hoy estamos en una situación mucho mejor porque ya el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, por ejemplo, ya tiene hace 1 año y medio un programa específico de financiamiento para investigación en cannabis y cáñamo. Y después también, por ejemplo, específicamente la provincia de Buenos Aires también sacó este año una convocatoria a proyectos de investigación. Y también en INTA tiene financiamiento propio de sus líneas de investigación y algunos temas están siendo financiados también por nuestra institución. ¿Cómo se trabaja la relación entre la investigación, por ejemplo, o el desarrollo que vos llevas adelante, con esta particularidad que tiene el aceite y el efecto del aceite de cannabis medicinal en los pacientes? Bueno, los proyectos muchos proyectos están vinculando hoy la producción local en proyectos de investigación con el sistema de salud, ¿sí? Entonces, lo que hoy tenés es proveer el aceite, se está haciendo bajo las directivas de los médicos en las salitas o en los hospitales, ¿no? Hoy esa vinculación es muy interesante porque de alguna manera fue rápida y poder trasladar los productos al sistema de salud fue rápido. Está bueno, claro. Entonces, hoy tenemos eso, pero se están dando en función también del conocimiento empírico, ¿no? No por tener toda esta evidencia científica que suelen requerir ensayos clínicos. No hay prospecto. No hay dosis, las dosis se van ajustando. Claro. Es un desafío muy importante para los propios médicos, porque hoy también tienen que habilitarte el uso de un aceite que capaz que no conocen tampoco, ni la concentración que tienen, ¿sí? Ni de dónde vienen. Los médicos en eso están haciendo también una apuesta, ¿no? Y también ellos tampoco fueron formados para trabajar con cannabis. Eso es otra pata muy importante que también el sistema de investigación y académico también se está ayornando un poco, porque empieza a tener en las carreras de grado de medicina formación para uso de cannabis medicinal. Pedro convulsionaba 50, 60 veces por día y a partir de que yo empiezo a fumar marihuana para poder dormir, porque todo el proceso desde que me entero de la patología de Pedro hasta que doy con la marihuana fue muy hostil. Yo tuve que dormir en la sala de emergencias 2 meses. O sea, hay todavía hospitales y centros de salud que no están preparados para que una mamá que acaba de parir supuestamente un hijo normal, ¿no? Neurotípico, preparada para una maternidad normal, le avisan que eso no va a ser así y tenés que separarte de esa criatura durante 2 meses. O sea, lo dejas en neonatología solo. En ese contexto yo no podía dormir, lógicamente, o estaba durmiendo mal, y recurro a la marihuana para poder bajar un cambio y no enloquecer, básicamente, sin necesidad de recurrir a medicamentos que tengan contraindicaciones más severas o generen una dependencia que no estaba dispuesta a sobrellevar en ese momento. Así que la marihuana a mí me rescata en ese primer momento y le significó posteriormente el alivio a Pedro, porque a los 3 meses de darle la teta con marihuana, Pedro deja de convulsionar completamente. Y eso inició el proceso de descenso de medicación. Pedro tomaba hasta 6 antiepilépticos a la vez y pasó de tomar 6 antiepilépticos a 1 solo. Y a los 9 meses dejó el último antiepiléptico sin ningún tipo de convulsión. Y a los 2 años y piquito de Pedro, que empieza a convulsionar de nuevo, y me meto de lleno de nuevo en Mama Cultiva y le empiezo a dar el aceite. Y de nuevo.
Cuando empieza a tomar el aceite Pedro, no solo deja de convulsionar nuevamente por periodos muy largos de tiempo, sino que su condición cognitiva empezó a avanzar de una forma que nadie me lo pronosticaba. El primer neurólogo de Pedro, cuando le llevo el electroencefalograma posterior a la teta con cannabis, no lo podía creer, porque cuando le llevó el primer electroencefalograma era de una encefalopatía epiléptica severa. El pronóstico de vida son 2 años, son pronósticos súper graves. Y en el caso de Pedro fue rompiendo todo tipo de pronóstico. Yo creo que, sinceramente, que fue por usar la marihuana a tiempo. ¿Cómo ves la relación entre Estado y mercado respecto de las inversiones que se pueden hacer en la producción de cáñamo y de cannabis medicinal? Bueno, a mí me tocó recorrer el mundo buscando un poco los modelos. Ajá. Y llamativamente el modelo alemán, el modelo mexicano, el modelo colombiano, el modelo chileno, todos son diferentes. Yo creo que Argentina tiene que ir en búsqueda de un escenario equilibrado, o sea, mejorar el acceso a un producto seguro pero a un bajo costo. Alemania tenía el gramo de cannabis de calidad a $15. Eso sería prohibitivo para un tratamiento en Argentina. Entonces, el desafío en Argentina es desarrollar una industria nacional que involucre universidades, que involucre los actores sociales que de alguna forma vienen transitando y caminando el proceso, o sea, que el pequeño productor sea identificado. Fijémonos que Reprocan tiene 280.000, o sea que Reprocan es un escenario de consumo interno muy alto, pero el desafío es certificar la calidad y que el producto final sea bajo costo. ¿Qué tamaño puede tener una industria como la del cannabis medicinal? Y esa respuesta hoy no la tenemos. O sea, no hay un documento que haya hecho un análisis de cuál es ese mercado. Porque lo que es epilepsia refractaria es como un universo muy pequeño, claro, ¿viste? Claro. También es importante ese número porque por ahí con 3, 4 empresas grandes vos saturás el mercado ya o cubrís el mercado local. Pero bueno, acá siempre pensando en una genética, un extracto, un determinado paciente o patología, claro, ¿no? Claro. En esa dinámica con 4 producciones grandes, capaz que las necesidades locales las cubrís. Pero no está hecho ese número. Yo creo que eso nos lo debemos. Creo que por ahí hay que trabajarlo bastante con el Ministerio de Salud, que por ahí tiene un registro de patologías, pero al no tener definido para qué patologías sirve mediante ensayos clínicos, es muy difícil terminar de definir ese universo de potencial de comercialización. Y para mí eso es lo que también estás como en un, bueno, primero definamos para qué lo vamos a usar y entonces vemos la incidencia de esas enfermedades y te vamos a decir el mercado. Claro. Porque no va a sacar, digo, los organismos del Estado no van a sacar que se usa para todo esto por la experiencia más experimental o de uso de la gente. Uh-huh. No lo van a hacer porque el ADMAT requiere ensayos clínicos para decir, si esto sirve para esto. Claro. ¿Nunca te vino un laboratorio que produce analgésicos a decirte, Marcelo, tomá, te doy estos medicamentos, olvídate del cannabis? No, hoy las farmacéuticas trabajan, o sea, hay 2 productos, hay un producto para la epilepsia que lo realizó una farmacéutica muy importante de Argentina, o sea que la farmacéutica quiere ser parte del mercado productor de derivados de cannabis en el uso medicinal, por eso digo, entendieron que la herramienta terapéutica tiene historia y que tiene claramente impacto en calidad de vida, y las enfermedades crónicas son un escenario de impacto en calidad de vida, o sea que la farmacéutica no va a combatir cannabis, va a querer importar calidad a los procesos. Entonces en esos escenarios de la sociedad, el pequeño productor y el gran productor, como puede ser una farmacéutica, tienen que convivir con una lógica para que no se concentre poder y dinero y este pequeño productor no tenga oportunidades. Hoy que llegan acá son mayormente adultos mayores y que no tienen una patología. Esto quiero que quede como claro. No vienen con una patología como era en el caso de nuestros chicos. Vienen
con la carrocería gastada. ¿Entendés? Vos en algún momento, vos venís manejando un Clio y de repente te subís un Duna. Es como van apareciendo achaques, que está bien que aparezca, porque quiere decir que viviste, que hiciste cosas, que tu cuerpo, ¿no? Pusiste tu cuerpo en lugares. Y está bueno, porque trabajaste, por lo que sea, pero está bueno. Pero bueno, viene con esto y se sienten enfermos, su autoestima baja, ya no le quieren contar a sus hijos que tienen tanto dolor, porque los hijos ya no saben qué hacer, porque no hay medicación que les resuelva el síntoma. Entonces, bueno, hay que acompañar. La planta de cannabis nos enseñó a acompañar no solamente desde lo clínico, sino mucho más integral es la terapia con cannabis, y ponerle gente alrededor a esa persona que está en la misma, que está cultivando también, que se acompañen, que se pasen semillas, que se presten plantas, me agarró el granizo, no importa, yo te repongo. Es hermoso. Es una comunidad. Sí. Venimos de una lógica como de una producción media estandarizada, como decir, bueno, esta variedad, este producto, y lo usás, ¿no? La medicina viene como con esa lógica. Con un estándar, claro. Sí, muy estandarizado. Y eso muchas veces las madres nos explicaban que para ellas es mucho prueba de error e ir cambiando a veces de cepas, que aparte alguna que te sirvió en un momento, quizás después estás en otra etapa y tengas que probar otra. Y eso es muy difícil de pensar para una producción a gran escala, claro, y tan estandarizada. Entonces eso es un desafío. El paradigma médico siempre avanza sobre seguridad y eficacia, o sea, ensayos clínicos que validen la herramienta. Cannabis tiene una dificultad con la investigación porque es una sustancia prohibida, todavía sigue estando en una situación regulatoria de prohibición, entonces avanzar en investigación es mucho más difícil que en una herramienta que no esté prohibida. Hace poco tuvimos una entrevista con una doctora que trabaja en dolor y nos decía, por ahí hay una idea, sirve para dolor. Y ella nos contó que lo que nosotros decimos dolor es tan amplio el abanico, tantos orígenes distintos tiene, y que hay algunos extractos que a vos te pueden resolver un tipo de dolor, pero no otro. O sea, hay mucho todavía para recorrer en lo que tiene que ver con entender cuáles son las variantes en cuanto a las variedades de plantas, para qué patologías realmente nos están sirviendo. Hay que ser muy cuidadoso, yo insisto, tengo que decirlo, que hay que ser muy cuidadoso de dónde uno consigue los extractos, porque, bueno, primero porque han hecho estudios los colegas de Rosario analizando el contenido de un montón de extractos que se conseguían en el mercado. No, y hay un montón de cosas truchas. ¿Sí? Trucha, o sea, lo mínimo puede ser, lo más sencillo es que no tiene nada, es aceite de oliva. Sí. Bueno, no te hace nada, pero no tiene nada. Pero bueno, pero puede tener otra cosa. Claro. Bueno, también es importante que también lo que te vendan sirva para lo que se dice que sirva. Eso hay que cumplirlo. Por eso, bueno, algunas organizaciones te recomiendan, bueno, hacer tu propia medicina, vos sabés de dónde salió. Claro. Pero bueno, también nosotros tenemos que asegurar como Estado que el que necesite pueda acceder de otra manera que no sea el autocultivo, si no quiere hacer autocultivo. Exacto. Y eso tenemos que trabajar y hay un montón de avances en eso. O sea, con las tres provincias hoy que están produciendo, no llegó a nivel nacional la comercialización, son más locales, ¿no? Pero pronto ya lo vamos a tener. ¿Y qué experiencia transmiten los médicos y médicas en relación a la utilización del cannabis medicinal? Y ha cambiado, o sea, lo cierto es que desde el 2020 para aquí uno iba a congresos nacionales que eran un poco hostiles a la temática y hoy generalmente no hay un congreso de reumatología, de cuidados paliativos, de dolor sin que la temática cannabis aparezca, o sea que se discute ya en el escenario de la ciencia dura y creo que eso es un poco lo necesario a atravesar, porque muchas veces yo iba y daba una clase y el 80% eran cultivares y yo digo, es muy fácil que acá, donde el 80% son cultivares, encontremos acuerdos. Lo complejo, pero el desafío era ir a la sociedad científica y debatir con ellos, porque la sociedad científica tiene algo que decir. Yo siempre digo, Argentina logró acercar dos extremos. La mamá que cultivaba con la Sociedad de Neuropediatría. Son dos extremos muy complejos. Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación decidió
decir, bueno, vamos a conducir ese escenario para que estas partes se acerquen y tengamos de alguna forma esos niños con un control médico, que era lo que no había inicialmente. Bueno, hoy Hospital Garrahan demostró ya sus resultados. Hoy estamos en un escenario muy interesante y los médicos que inicialmente, Garrahan puntualmente, rechazaba a las madres que usaban cannabis para sus hijos, después las incorporaron en un ensayo clínico. Esto que hacemos de contar las historias, de mostrar los procesos, es para que en realidad otras mujeres cuidadoras vean estas historias y se animen quizás a dar ese pasito que les está faltando para animarse a probar con esta sustancia que a nosotras nos mejora la calidad de vida sustancialmente todo el tiempo. Todo el tiempo. La diversidad de usos y beneficios del cannabis medicinal tienen un horizonte prometedor. Mientras la investigación y la legislación buscan los marcos y los sistemas adecuados, siguen siendo los usuarios con afecciones y sus familias los motores del aprendizaje real. Hoy hablamos de una planta, de ciencia, de luchas personales y colectivas y de la presencia del Estado. Pero sobre todo, hablamos de la calidad de vida de miles y miles de personas sin tiempo que perder. Las aplicaciones están generadas con el scroll al infinito para que los chicos y las chicas no puedan dejar de ver aquello siguiente que va a venir, que va a ser mejor y que va a ser más divertido. El juego problemático es cuando la persona empieza a tener algunos problemas en su vida cotidiana producto de la actividad de jugar. Se ha transformado en un casino el celular. Pueden apostar absolutamente de todo, partidos de tenis, de rugby, de fútbol americano. El teléfono empieza a ser un medio para generar otros problemas, como puede ser tener una deuda muy grande. Las consecuencias fue el aumento exponencial de los niveles de conectividad. Esto se vio también reflejado en el juego, es decir, en el juego online. Cuando el consumo es necesario para realizar una acción, funciona como un condicionante. En ese caso se puede empezar a hablar de un consumo problemático. Para nosotros, para los adultos, es como un mundo subterráneo, y también es contradictorio. El que más desarrollo tiene o que más interés despierta en los jóvenes son las apuestas deportivas vinculadas al fútbol. Se pone en juego un mecanismo ilusorio donde con muy poco dinero puede obtener una enorme ganancia en muy poco tiempo. Tengo que andar hablando para que ella, de esa plata que le damos por mes, no esté apostando. En esto tiene que quedar muy claramente establecido, está prohibido para personas menores de 18 años. Es importante comprender que el juego patológico, en lo que respecta sobre todo a las apuestas online, no se puede entender sin la complejidad de multideterminaciones del mundo en el que vivimos. Siempre va a ser un control mucho más efectivo obviamente si el juego online está legalizado y controlado por el Estado. Yo me pregunto, porque soy mal pensada, pero si no consiguen la plata, ¿qué van a hacer?